Mis hermanos, buenas noches, qué alegría saludarlos. Es una alegría inmensa de verdad sentir que nos estamos reuniendo para el estudio de la palabra del Señor. Esta vez vamos a dar inicio al versículo 19. La vez pasada con Vladi quedamos en el versículo 18. Recordemos por un momento lo que nos enseñaba Vladi y fue acerca del episodio con el paralítico de Betesda. Vemos ese milagro que hizo el Señor, vimos también a aquella persona, vimos Vladi nos hablaba acerca pues, de que también el Señor tuvo con nosotros una paciencia infinita, pero bueno, que gracias al Señor hoy pertenecemos a su redil. También vimos que el Señor quería ser, era atacado por los judíos porque Él no había hecho ese milagro el día de reposo. Bueno, se les olvidaba que el Señor Jesucristo es Dios y es dueño del día de reposo. Eso lo entendemos nosotros gracias a su palabra. Ellos no lo entendían, ellos no lo creían. Y dice la palabra que procuraban matarle porque se hacía igual a Dios. Mis hermanos, vamos a dar inicio entonces a esta enseñanza. Pero antes de iniciar, como siempre, vamos a colocar en las manos de nuestro Dios este espacio, este tiempo, para que sea Él guiándonos a cada uno de nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre, te damos gracias, mi Señor, una vez más, por regalarnos este tiempo precioso de permitir podernos sumergir en el estudio de tu palabra, mi Señor. Esa palabra que exhorta, esa palabra que enseña, mi Señor. Esa palabra, mi Señor, que nos habla en nuestros corazones también, mi Rey. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando este control para que cada uno de nosotros podamos entender el mensaje que tú tienes escrito para nosotros acá, mi Señor, en estos versículos del capítulo 5 del libro de Juan. Pedimos, Padre, que ese tiempo sea para tu gloria, que sea para tu honra, mi Señor. Pero también, Padre, te pedimos que tú nos enseñes, mi Señor, esas verdades que tienes para cada uno de nosotros, mi Señor. Que podamos vivirla, que podamos experimentarla en nuestras vidas, mi Señor. Pero que también, mi Rey, podamos compartirlas con aquellos que aún no te conocen. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que estamos reunidos y también por aquellos que por alguna razón no pueden reunirse, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el camino y tú nos lo mostraste, mi Señor. Te damos la gloria a ti, mi Señor, y te oramos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, qué bueno, de verdad, qué alegría podernos reunir nuevamente. Y vamos a dar inicio entonces, empezando desde el versículo 19. Espero que ya estemos reunidos, ya con nuestras Biblias abiertas. Y el versículo 19 dice así. Hasta el 23, si el Señor lo permite, lo vamos a estudiar hasta el versículo 23. Dice el versículo 19 es capítulo 5. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Bien, mis hermanos, entonces vamos como ya es costumbre, vamos a coger esos versículos y los vamos a estudiar uno por uno. Vamos a empezar nuevamente leyendo el versículo 19. Son 4 versículos los que vamos a estudiar, pero vamos a profundizar en esos versículos. Acá encontramos verdades hermosas, verdades grandes para nuestras vidas. Dice el Señor Jesucristo, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Mis hermanos, acá en esta declaración que empieza haciendo el Señor Jesucristo, podemos entender una sola cosa, y es que Jesús, el Señor Jesús, es Dios. Y así se lo está mostrando a aquellas personas que lo querían juzgar, por lo que nos enseñaba Vladi en la enseñanza anterior. Acá sencillamente el Señor está diciendo: yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy el dueño del día de reposo. Vemos un argumento de deidad en la persona de Cristo en este versículo. Vemos una relación de armonía eterna entre el Padre y el Hijo.
Dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que debe hacer el Padre. Algunos dirán, pero mire, entonces acá lo que Jesús está diciendo es que Él está sometido a la voluntad de Dios como una criatura. No, mis hermanos, la verdadera interpretación es que cuando dice que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que debe hacer el Padre, está diciendo que la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre son la misma voluntad. Son iguales y no Jesús inferior al Padre como algunas doctrinas quieren hacerlo entender. Es la misma voluntad y no es una voluntad contraria. Por eso está diciendo que no puede hacer nada por sí mismo. Acá en pocas palabras está diciendo, el Hijo no va por un lado diferente y por otro lado va el Padre. No. Acá está diciendo que ellos mismos están alineados con la misma voluntad. ¿Ve? Bien, mis hermanos. Es una relación eterna. Vamos a recordar lo que dice Juan capítulo 10, versículo 30. Dice, yo y el Padre uno somos. Uno somos, el Padre y el Hijo uno somos. Y por esta declaración más adelante vemos cómo querían matarle. Más adelante en el versículo 33 del capítulo 10 del mismo libro de Juan dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te hace Dios. El Señor Jesucristo con esta declaración está diciendo que el Padre y el Hijo son uno, son una unidad eterna. Y los judíos entendían eso. Ellos lo entendían porque ellos conocían la ley. Y para ellos era una blasfemia. Y una blasfemia para ellos porque no lo entendían. Bien, mis hermanos. Ahora bien, acá el Señor Jesucristo se está presentando como Dios. Y eso también nos puede llevar a una segunda conclusión, a una segunda reflexión. Que ese mismo Dios, que ese mismo Jesús como hombre, que es el mismo Dios habitando corporalmente, ese cuerpo fue el que murió por ti y murió por mí. Que se despojó de todo lo que tenía, que no le importó, con tal de venir a hacer una tarea de redención, que es el plan de salvación para nuestras vidas. Vamos a ver qué es lo que dice Filipenses 2 del 6 al 11. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a ver otros versículos que nos hablan acerca de la deidad de Cristo, que respaldan en lo que creemos, que Cristo es Dios. Dice, porque, Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mis hermanos, si tú crees que Jesucristo es Dios, como lo dice su palabra, mi hermano, estamos en lo cierto. La palabra del Señor es clara. Ahora, vamos a ver otro versículo. Está en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hablando, Dios dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Mis hermanos, las Escrituras nos hablan de que Cristo es Dios y Él lo estaba manifestando en ese versículo 19. Bien, pasemos al siguiente versículo, mis hermanos. Dice, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mis hermanos, este versículo nos está hablando acerca que Jesús y Dios son iguales en conocimiento. Así como Dios es omnisciente y es todopoderoso, el Señor Jesucristo es omnisciente y es todopoderoso. Vemos el mismo conocimiento tanto del Padre como del Hijo. Los dos son todopoderosos. Y solo Dios puede saber todas las cosas. Vamos por un momento a Génesis capítulo 17, versículo 1. Vamos a ver cómo Dios es todopoderoso.
Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Mire el Señor, Dios cómo se presenta ante Abraham, como el Dios Todopoderoso. Ahora vamos a ver al Señor Jesucristo también como Todopoderoso. Dice, yo soy, Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Vemos cómo Dios se presenta como Todopoderoso en el Antiguo Testamento, pero también vemos cómo Jesús, el Señor Jesucristo, la palabra lo muestra también como el Todopoderoso. Y aquí no hay ninguna contradicción. Acá no podemos decir, no, lo que pasa es que aquí la Biblia se equivocó, lo que pasa es que aquí toca cambiar. No, mis hermanos. Acá la única manera que podemos entender esto es que Jesús es Dios, que el Padre es Dios y que por supuesto el Espíritu Santo es Dios. Me gusta mucho el ejemplo que colocan algunos. Y es, imagínense ustedes un triángulo y en cada punta está el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en el centro está la palabra Dios. Es Dios manifestado en tres personas. El Señor Jesucristo es omnisciente. Vamos a leer por un momento qué es lo que nos dice Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Acá está hablando el Señor Jesucristo. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Mis hermanos, acá ya vamos avanzando en estos pocos versículos que hoy vamos a estudiar y nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo se está mostrando como Dios. Bendito sea el Señor. Pasemos al versículo 21. Dice así, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Mis hermanos, acá estamos viendo la igualdad en poder de salvación, tanto Dios como el Señor Jesucristo. Vemos nuevamente la distinción. Acá está diciendo que como el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo. Vemos a las dos personas completamente diferentes, pero las dos siguen siendo Dios. Vemos la distinción. No son el mismo, son personas diferentes. Son uno, pero son personas diferentes. No sé si ustedes conocen una doctrina que enseña por ahí que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo son la misma persona. Son conocidos como los unicitarios. Ese es el otro extremo. Y por el otro lado, vemos otra doctrina que enseña que el Señor Jesucristo es una creación. Y se basan en unos versículos mal interpretados para ellos. Bien, mis hermanos, acá vemos entonces, así como el Padre levanta a los muertos, así como el Padre da vida, vemos cómo el Hijo también da vida. Y vuelvo y lo digo, no es una contradicción. La mejor manera que lo podamos entender es que reconozcamos y aceptemos que el Señor Jesucristo es Dios. Y sobre eso se basa también nuestra doctrina. Dios es el Salvador, lo dice la Biblia. La palabra muestra a Dios como Salvador. Vamos por un momento a Lucas capítulo 1, versículo 47. Y aquí está hablando la Virgen María, cuando fue visitada por el ángel Gabriel. Dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿En Dios qué? Mi Salvador. Muestra a Dios como Salvador. Sigamos mirando un poco más adelante. Bien, dice, Jesús también es nuestro Salvador. Y de eso conocemos muchísimos versículos. Vamos por un momento a Tito capítulo 1, versículos de 3 al 4. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Vuelve y repite acá, Dios nuestro Salvador. Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz, estamos hablando del versículo 4, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En estos dos versículos muestran a Dios como Salvador y a Jesucristo como Salvador. Vemos nuevamente que el Padre, que Dios y que el Señor Jesucristo son Dios. No es una contradicción, como ya lo decíamos antes, son uno en esencia, un solo Dios manifestado en tres personas. Vamos por un momento a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo,
el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno, una unidad eterna. Vamos a ver un último versículo que respalda eh, la igualdad de poder de salvación entre Dios y el Señor Jesucristo. Dice 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Acá vuelven y muestran a Dios como el Salvador de todos los hombres. Pero mire que es lo que nos dice 1 de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo participan en el plan de salvación. Bien, mis hermanos, vamos para el versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Acabemos en este versículo al Señor Jesucristo como juez. Como juez. Recordemos, mis hermanos, que primeramente el Señor vino y se mostró como siervo. Se mostró como siervo. Habitó corporalmente en un cuerpo, discúlpeme por la redundancia, pero así se manifestó como hombre. Pero luego lo veremos como Dios. Luego lo veremos como Dios. Lo veremos como rey. Lo veremos como juez. Lo hemos visto como siervo. Lo vamos a ver como juez. Y lo vamos a ver como rey. El Señor Jesucristo es Dios. Es el juez porque se hizo carne, se hizo hombre. Dice Juan 5:27, ¿por qué Él es juez? Dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. De las tres personas de la deidad, el que habitó un cuerpo fue la segunda persona, el Hijo. Y se le dio autoridad para que fuera juez. Vamos a ver qué nos dice 2 de Corintios 5:10. Y este versículo es muy importante, mis hermanos, porque todos vamos a ser juzgados por el Señor Jesucristo. Unos para condenación, otros para exaltación o vergüenza. Los que no son creyentes, los que han despreciado al Señor Jesucristo, serán juzgados ante el gran trono blanco. Nosotros, como creyentes, también seremos juzgados, no para condenación, sino que demos cuenta de nuestras obras, lo que hicimos en nuestra vida. Este versículo nos debe de tocar, mis hermanos, porque todos los días debemos estar trabajando para la gloria del Señor. Como dice por allá Romanos, dice, porque os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, Romanos 12:1. Mis hermanos, esa es la tarea nuestra, nuestra tarea diaria. Agradar al Señor en todo lo que hagamos. Vamos nuevamente y miremos acá el versículo de 2 de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, hablando del apóstol Pablo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Acá está hablando de los creyentes. El Señor es juez, juez de todos, vivos y muertos, creyentes y no creyentes. Mis hermanos, que este versículo nos motive para andar de la manera en que Dios le agrada, para que nuestra vida sea presentada, agradable y sin mancha delante del Señor. Bien, mis hermanos, los creyentes seremos juzgados no para condenación, sino para exaltación. Luego los condenados serán juzgados ante el gran trono blanco. Miremos qué es lo que nos dice Apocalipsis 20, versículo del 11 al 12 en cuanto a esto. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Acá vemos dos clases de libros, mis hermanos. El libro donde está escrito los nombres de aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Y los otros, acá estos libros en plural. Algunos eruditos dicen que se trata de la Biblia, de la palabra escrita.
Bien, mis hermanos, pasemos al siguiente versículo, versículo 23. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Acá vemos al Señor Jesucristo como digno de toda honra, mis hermanos. Y el versículo es muy claro, dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y dice que el Señor, que Dios merece toda la honra, pero que el Hijo también merece toda la honra. Este versículo nos debe tocar fibras, mis hermanos, porque acá vemos cómo Dios se hizo hombre para que esa obra salvífica fuera posible y pudiéramos nosotros hoy en día tener la tranquilidad, la satisfacción de que le pertenecemos y que nadie nos arrebatará de su mano, dice la palabra. Ahora bien, los judíos en ese momento no querían aceptar esas palabras, no querían aceptar esas palabras, porque no entendían que estaban frente al mismo Dios hecho hombre. Conocían lo que decía Isaías, capítulo 48, versículo 11. Ellos eran muy celosos con la ley, pero no la entendían. ¿Qué dice Isaías 48, 11? Hablando Dios, dice, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra. Presten atención a esta parte de este versículo. Y mi honra no la daré a otro. Entonces, ¿por qué este versículo? ¿Por qué Dios? ¿Por qué el Señor Jesucristo está diciendo que debemos honrar al Hijo como honramos al Padre? La única explicación es que el Hijo y el Padre son Dios. Ellos querían honrar a Dios, pero rechazar al Hijo. No querían aceptar a su Hijo Jesucristo. Desconocían, no entendían las profecías mesiánicas escritas en el Antiguo Testamento. Querían llegar a Dios saltándose al Hijo. Mis hermanos, hoy en día eso sucede. Hay muchas doctrinas que enseñan solamente Dios y solo Dios y solo Dios, pero del Señor Jesús no quieren saber absolutamente nada. Y dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nadie puede llegar por un camino distinto a Dios. Y gracias al Señor nosotros sabemos eso y lo tenemos claro. Hemos escogido el único camino, la única verdad y la única vida. El Señor Jesucristo, como lo dice Juan 14, versículo 6. La única conclusión posible es que el Hijo es realmente Dios. No existe desigualdad ninguna entre los dos, ninguna. Así como honren al Hijo, también honran al Padre, o así como honran al Padre, también honremos al Hijo. Pero bueno, mis hermanos, eso también lo entendían los seres celestiales. Vamos a irnos por un momento al libro de Apocalipsis capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 14. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Acá están hablando del Hijo, del Cordero, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y más adelante dice, los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Mis hermanos, estos versículos nos enseñan 2 cosas. Primero que todo, que Jesús es Dios. De eso no nos debe caber ninguna duda, la palabra es clara. La palabra no se contradice. La palabra es inequívoca, es inerrante y es muy clara. Y lo segundo, que ese mismo Dios murió por ti y murió por mí. Y que gracias a esa obra salvífica tenemos la confianza que hoy en día le pertenecemos. Y como ya lo dijimos antes y como ya lo sabemos, nadie nos arrebatará de su mano, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Mis hermanos, hasta aquí llegó este estudio. Viene un versículo muy importante
pero digamos que esta es la antesala para que ese versículo 24, que lo vamos a ver en el siguiente estudio, pueda hacerse realidad, que Jesús es Dios. Mis hermanos, qué alegría, qué satisfacción, qué tranquilidad el saber que en el Jesús en el que creemos es Dios y que su obra se hizo completa para que nosotros tengamos esa salvación eterna. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, mi Señor, una vez más por tu palabra, porque nos alienta, porque nos tranquiliza, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú eres claro al decir que el Señor Jesucristo merece toda la gloria y toda la honra. Que esa obra, mi Señor, que hizo el Señor para con nosotros fue completa. Que no necesitamos añadirle nada, mi Señor, porque fuiste el mismo Dios, hecho hombre, para morir en nuestro lugar. Gracias, Padre, porque tu palabra nos muestra la voluntad tuya para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cumplirlo, aunque no es una tarea fácil, mi Señor. Sabemos que si acudimos a ti, que si te conocemos, que si cumplimos con lo que tú nos dices a través de tu palabra, toda la gloria y el poder son para ti, mi Señor. En tu santo nombre, mi Señor, colocamos nuestras vidas. Oramos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, chévere saludarlos una vez más. Espero que nos veamos pronto. Chao, chao.